Sí. ¿O lo ven cortado? Yo veo bien. ¿Se ve entera? No, se ve así. Ahí. Ahí se ve entera. Bueno, muy bien. Si surge alguien, me va a salir ahí para ingresarlo, ¿verdad? Me va a avisar enseguida. Bueno, Florencia, para un poquito, antes de que arranques, yo te quería presentar por si hay alguien que no te conozca, ¿está? Bueno, dale. Dame un segundito, porque capaz que todos los que están ahí la conocen a Florencia, no sé, pero por las dudas. Florencia es, además de ser una genia que siempre está dispuesta cuando le pedimos que nos ayude y nos conteste preguntas y nos aclare dudas, es una neuróloga que fue grado 2 del instituto y que siempre se ha dedicado a la patología vascular, como otras personas dentro del instituto, pero el perfil de ella, además, ha sido hacia la trombectomía mecánica en los últimos tiempos, se ha formado particularmente en eso, así que además de tener la pata clínica, tiene ese otro complemento también. Y ahora ella está como responsable de un proyecto que tiene el objetivo de desarrollar la trombectomía mecánica en todo el ámbito público, que lo está desarrollando inicialmente en clínicas, pero eso posiblemente se extienda a otros sectores. Así que ella nos va a hacer una presentación sobre tratamiento de reperfusión en el infarto, y la idea que teníamos era que después de su presentación hiciéramos algunas preguntas, también a punto de partir de algunos casos que íbamos a contar brevemente de pacientes vividos en el hospital. ¿Ah? Sí. Bueno, gracias. Y gracias a ti, Judith, por invitarme también. Muchas gracias. Bueno, la idea era un poco hacer un repaso de las indicaciones de trombectomía mecánica y algunas actualizaciones también. Me gustaría sacar esto. Ahí. Bueno, como saben, los tratamientos en la fase aguda del ACV isquémico, hay varios tratamientos con indicación nivel 1A, ¿no? La antiagregación plaquetaria para la prevención de la recurrencia precoz en las primeras 4 semanas, la asociación de aspirina y clopidogrel para los pacientes con AIT y ACV menor, que se da por 21 días, bueno, la trombolisis intravenosa hasta las 4,5 horas de inicio de los síntomas, el tratamiento endovascular para el ACV con oclusión proximal del sector anterior. Bueno, la craniectomía descompresiva por edema ha demostrado disminución de la mortalidad con alto nivel de evidencia, y por supuesto la internación en unidades de ACV en las primeras horas, tanto ACV isquémicos como hemorrágicos. Con respecto a la trombectomía mecánica, ¿cuáles son los pacientes candidatos a una trombectomía y cuáles son los que no funcionan o no responden a la terapia trombolítica? Bueno, sabemos que la terapia trombolítica con RTPA tiene una baja tasa de recanalización en las oclusiones proximales, sobre todo a nivel de arteria carótida, oclusiones enteras, arteria carótida interna, y va aumentando la reperfusión con trombolíticos en las oclusiones más distales, hasta un 44% en M2. Son las oclusiones más largas, van a responder menos. Perdón, voy a sala de espera. Admitir. Perdón. Oclusiones largas, que clínicamente los clasificamos generalmente como infartos TASI o infartos totales de circulación anterior, y son pacientes que habitualmente tienen un NIS elevado, ¿verdad? Sí. Tenemos mucha gente acá. Perdón, porque estoy admitiendo también. Bueno, seguimos. Ay, no me pasa la imagen. Ay. Bueno, entonces siguiendo con los que responden menos, ¿no? Va a depender también del tamaño y el sitio de la obstrucción, la presencia o no de flujo residual, que es una medida de permeabilidad del trombo, que si hay un flujo residual hay una mayor posibilidad de respuesta a tratamiento con RTPA, y también la composición del coágulo, ¿no? Placas calcificadas con alto contenido de lípidos, esas tampoco tienen una buena respuesta con el trombolítico. Estoy un poco trancada porque como estoy admitiendo al mismo tiempo que estoy pasando, no sabía cómo resolverlo eso. Perdón, disculpen. Bueno, a ver ahí. ¿Me deja pasar? No me deja pasar la imagen. ¿Eh?
A ver. Con el pie tampoco. No, no, este y este. Ahí. Bueno, con respecto a la trombectomía mecánica, hay varios ensayos clínicos previos a la era del 2015, digamos, pero a partir del año 2015 salieron a la luz estos 5 ensayos clínicos que le dieron un alto nivel de evidencia al tratamiento de trombectomía mecánica con stent retriever. Ahí se publicaron en 2015 con una ventana terapéutica de 6 horas. Estos ensayos demostraron una mejoría, cada uno de ellos, una mejoría en el nivel funcional a los 3 meses, que es dado por la escala de Rankin modificada, con un excelente, de modo significativo para una excelente evolución, y para ranking de 0 a 2 a los 3 meses. A ver si ingresa ahí. Está un poco trancado. ¿Vale? Acá. Ahí, con este es, entonces, bien, para atrás. Perdón. Está. Bueno, entonces, esos estudios, esos ensayos clínicos concluyeron que hay una mejoría significativa, entonces, del nivel funcional. Luego, en el año 2016, se realizó este metaanálisis de estos estudios, donde estudió en forma global la efectividad global, el efecto en diferentes subgrupos, en análisis vinculado al tiempo de tratamiento y la seguridad. Con respecto a la efectividad global de estos estudios, se analizaron 1.287 pacientes, 634 trombectomía y 653 controles, y en este metaanálisis también se demostró una reducción significativa de la discapacidad a los 90 días, con un NNT de 2,6 para reducir la discapacidad al menos en un punto del score de NIS. Con respecto al análisis del tiempo específicamente, se mantiene también una diferencia significativa en la morbilidad a los 90 días hasta las 7 horas en realidad en este metaanálisis, y por cada hora que se perdía en el inicio del tratamiento endovascular, se perdía también un punto en el score de Rankin a los 90 días, sin cambios en este estudio en la mortalidad. Con respecto a la seguridad, no hubo diferencias en el riesgo de hemorragia parenquimatosa ni hemorragia intracraneal sintomática entre ambas poblaciones, y no hubo diferencia en la mortalidad tampoco entre ambos grupos. Bueno, entonces cuando nosotros tenemos que seleccionar un paciente para trombectomía mecánica, también para trombolisis, en realidad, porque van de la mano, pero entonces nos tenemos que fijar en cuatro polos, 4 ítems. Uno es la clínica del paciente, el grado de afectación neurológica, del déficit neurológico. Otro es el tiempo de evolución, que hay que ser exhaustivos en la hora del tiempo de evolución. Igual vamos a ver que es muy frecuente también tener pacientes con hora indeterminada de inicio o a través del despertar, para los cuales ya hay estudios que demuestran con imágenes de avanzada que se pueden realizar estos tratamientos, como después vamos a ver. La imagen parenquimatosa propiamente dicha, que si estamos hablando de menos de 6 horas de inicio de los síntomas, con una tomografía sin contraste para ver parénquima sería suficiente dentro de las 6 horas, y por supuesto la imagen vascular con una angiotomografía, donde vamos a valorar la topografía de la oclusión y también podemos valorar la presencia y el grado de circulación colateral. Bueno, con toda esta evidencia, digamos, en 2015 entonces salieron las guías y los criterios de selección para pacientes menos de 6 horas de evolución. Entonces eran que todos los pacientes elegibles para trombectomía, pero que además tenían indicación de RTPA, deben recibirlo, y los pacientes deben cumplir los siguientes criterios, y como les dije, son esos 4 pilares, ¿verdad? Por un lado, la escala de ranking previa, o sea, que el paciente no tenga un deterioro, una dependencia, funcional de moderada a severa, o sea, que tiene que tener un ranking de 0 a 1. Después, que tenga una oclusión, constatarse, por supuesto, la oclusión a nivel de arteria carótida interna o segmento M1 por angiotomografía o por angioresonancia, que tenga una edad igual o mayor a 18 años, que el NIS sea igual o mayor a 6, que el score de ASPET, que es un score que se hace a nivel tomográfico, se puede hacer en resonancia también, para detectar isquemia configurada en la tomografía, tiene que ser mayor a 6, que ahora se los voy a mostrar, y el tiempo síntoma-punción inguinal menor o igual a 6 horas, para acordarse más fácilmente
el triple 6 con respecto al NIS, al aspect y al tiempo. Esta es la recomendación del 2015. Con respecto al aspect, para tenerlo en cuenta, imagino que ya todos lo conocen, pero bueno, para repasarlo, el aspect lo que hace del sector anterior, porque también existe un aspect del sector de circulación posterior, el del sector anterior lo que hace es dividir el territorio de la arteria cerebral media en 10 segmentos. Si hacemos un corte axial a nivel de los ganglios de la base o a nivel ganglionar, y después por arriba. Entonces acá tenemos, los segmentos serían cápsula interna, núcleo lenticular, cabeza del núcleo caudado, cintilla insular, y M1, M2 y M3. Y por arriba sería M4, M5 y M6. Esos son los 10 territorios que tenemos que evaluar en la etapa aguda con la tomografía inicial sin contraste para ver si hay isquemia configurada, que no es lo mismo que los elementos precoces de isquemia, ¿no? Que ahí no habría contraindicación. Entonces, por ejemplo, para mostrarles, estos serían algunos elementos precoces de isquemia que no puntúan en el score de aspect, ¿no? En el score de aspect puntúa cuando hay una isquemia configurada. Entonces acá lo que tenemos un signo, este es el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, que habla indirectamente de una trombosis o un trombo a nivel de la arteria cerebral media. Otro es la indistinción de la sustancia gris-blanca, vieron que acá se distingue bien los surcos y la sustancia gris-blanca, y acá habría una indistinción. Lo mismo es el borramiento de la cintilla insular, que acá está borrada y acá se ve claramente, y acá está borrada, como que hay que acostumbrarse a mirar estos signos precoces, tanto para trombolisis como para trombectomía. Acá, por ejemplo, claramente estamos viendo un área de isquemia ya configurada, y es mayor de 1/3 de cerebral media en el caso de la trombolisis, y bueno, para la trombectomía también podría puntuar menos de 6. Acá lo que vemos en realidad es un borramiento de los surcos, esto también es un elemento precoz de isquemia, vieron la diferencia entre los surcos de un lado y de otro, y acá es la misma imagen en realidad de isquemia. Bueno, entonces, después si quieren hacer alguna pregunta o algo, vamos haciendo, les termino la presentación primero. Eso es para pacientes de menos de 6 horas de evolución. Entonces, con una angiotomografía, en realidad, desde el punto de vista imagenológico vascular, sería suficiente. ¿Qué pasa con los pacientes que tenemos un inicio incierto de la hora de los síntomas, o se ve el despertar, o de inicio incierto, o porque el paciente tiene una fascia, una confusión, no hay acompañantes, no podemos determinar la hora de inicio? Bueno, está todo el tema de las imágenes de avanzada, ¿no? Que nos van a permitir varias cosas: ver la extensión de la necrosis, del infarto, poder medir la extensión del tejido de hipoperfusión en riesgo de penumbra y calcular de esa forma un mismatch entre el tejido necrótico y el potencialmente recuperable, y poder medir también la circulación colateral y el sitio de oclusión. Dale. Tenías ahí el nombre. Está todo bien, se escucha bien, ¿no? Bueno, ¿para qué entonces necesitamos las imágenes de avanzada en los pacientes de mayor tiempo? Vamos a seleccionar mejor los pacientes para terapias de repercusión. Vamos a evitar la administración de terapias futiles o que sean perjudiciales para el paciente, con aumento del riesgo de sangrado. Permite definir el tejido hiperperfundido, como les decía, y entonces se obtiene el concepto de que la neuroimagen como un sustituto de la hora de inicio de los síntomas. Dale, acostate ahí, por favor, dale. ¿Cuáles son las imágenes de avanzada que usaríamos en estos casos? Bueno, puede ser perfusión por tomografía computarizada, con el análisis de perfusión, con el panel de perfusión, con los diferentes parámetros que nos van a orientar hacia necrosis o hipoperfusión, y el protocolo de resonancias, si tuviéramos disponibilidad de resonancia, que incluye la difusión también, que ve el área de isquemia aguda ya en los primeros minutos de la CB, por el edema citotóxico, el gradiente eco, que ve elementos de hemorragia, o susceptibilidad magnética, en este caso, el gradiente eco, que nos puede permitir también ver la topografía del trombo y la extensión del trombo, que puede también guiar el tratamiento y la técnica a utilizar. El FLAIR, que se usa y está avalado para la relación difusión-FLAIR como un criterio de mismatch, ahora lo vamos a ver también, y la perfusión, ¿no? El grado de perfusión y poder determinar los diferentes valores de infarto o de tejido en riesgo, ¿no? Y la resonancia con contraste también para topografiar lo vascular, topografía. Bueno, entonces lo que vamos a definir ahí, áreas de infarto, de penumbra y de oligoemia.
Existe un sistema en el cual los últimos estudios que extienden la ventana terapéutica para trombectomía y para trombolisis también, ha usado este sistema automatizado RAPID de perfusión, que puede ser por tomografía, por resonancia, que lo que hace es identificar, define el core del infarto como un flujo sanguíneo cerebral menor al 30%, y el área de hipoperfusión con un tiempo máximo de llegada en la fase a 6 segundos, digamos. Si es mayor a 10 segundos, aumenta también el riesgo de hemorragia. Esta es otra forma de ver el mismatch, como les decía. Acá. Como les decía, el mismatch difusión FLAIR, también sabemos que la difusión brilla ya en los primeros minutos, del inicio de los síntomas, no nos habla del edema citotóxico. La hiperintensidad en FLAIR demora más y se estima que la hiperintensidad en FLAIR ya estamos hablando de 4 o 5 horas de inicio de los síntomas. Fue un paradigma este mismatch para extender la ventana terapéutica, porque tiene una alta especificidad entonces de tejido potencialmente recuperable, con un valor predictivo positivo alto. Acá vemos cómo progresa con el tiempo en una difusión, y acá vemos una difusión FLAIR también cómo progresa en el tiempo. Y acá a las 6 horas ya está hiperintenso en ambos, por ejemplo. Acá ya a las 3 a 6 horas ya se empieza a notar, y acá, por ejemplo, no hay elementos en el FLAIR. Bueno. Con respecto a la difusión, entonces tiene alta sensibilidad para la isquemia precoz, y puede tener en algunos casos falsos negativos. Los ACV del sector posterior, que son muy pequeños, a veces se hacen las resonancias un poco tardíamente, y si son de baja entidad pueden no verse, el infarto muy reciente, las lesiones de pequeño vaso, o lesiones transitorias, AIT. Y otro parámetro que hay que tener en cuenta siempre con la angio-TC es ver el grado de circulación colateral en las diferentes fases, que también es un criterio, puede ser un criterio pronóstico y puede definir en algunos casos el tratamiento. Mejora según el grado que tengas. Si tenés una circulación colateral, sabemos que mejora la recanalización y la repercusión, reduce el tamaño del infarto, reduce el riesgo de hemorragia, y es un predictor de mejores resultados tanto con trombolisis intravenosa, porque hay un mayor alcance de la droga, digamos, a nivel distal, como con la terapia endovascular. Bueno, los ensayos entonces que avalaron extender esta ventana terapéutica hasta más allá de 6 horas fueron el DAWN y el DIFFUSE, y con los cuales las guías de la AJA lo avalaron en las guías del 2018, el tratamiento hasta 24 horas. Voy rápidamente a contar estos estudios muy rápidamente. El DAWN se hizo en 26 centros, se protocolizaron 206 pacientes, 109 y 99, se randomizaron de 6 a 24 horas, en pacientes con inicio incierto, de 6 a 24 horas, o con inicio incierto o con ACV del despertar. Eran ACV graves, con una media de NIS de 17 puntos, con un volumen del core de 8 mililitros, y se usó stent retriever, la técnica, en todos los casos. Estos fueron, en este caso, en este estudio, los criterios de selección de los pacientes, que definieron 3 ítems. Por la edad, se hizo un mismatch en este caso se hizo un mismatch entre la clínica, el valor del NIS, y el volumen del infarto, en esos parámetros que ven ahí. Y el volumen del infarto se midió por difusión o por perfusión por tomografía. Este estudio lo que mostró es una mejoría franca del ranking a los 3 meses, y el NNT, el número necesario a tratar, fue de 2,8, y la tasa de recanalización fue bastante elevada. Nosotros se usa la escala de TISI, que habla de una repercusión de 2B o 3 cuando se logra una repercusión de mayor. La causa de la anemia la estudio después, por supuesto, y el volumen del es tejido. planteable el BK porque tiene una anemia, y una vez. Ay, disculpen, pero hay una voz de fondo que no permite escuchar una conversación privada, parece. Sí, capaz que avisarle que silencien Creo que es María el micrófono. Es María Piñerúa, que le reconozco la voz, que está hablando de una Bueno, dale.
Mandale mensaje. Me mando. Bueno. Vamos, María. Buen día. Ya Hola. le mandé mensaje yo. Ah, ok, a Perfecto. ver. ¿Para qué? Está, ok. Bueno, y lo que demostró también es una mejoría del ranking, ¿no? Con una diferencia absoluta de un 49% versus un 13%. ¿Está? Sin diferencia, y fue seguro, sin diferencia significativa en la hemorragia sintomática y en la mortalidad. También se hizo un análisis por subgrupos, este fue el total, pero también se hizo un análisis por horarios, de 6 a 12 horas y de 12 a 24 horas, los cuales también fueron significativos, ¿tá? Por el grado de mismatch que les dije, según la clínica y el volumen del infarto fue positivo. Por la edad también se vio una mejoría también para pacientes tanto mayores como menores de 80 años, o sea, mayores de 80 años también. El NIS también de 10 a 17 o mayores de 17, en ambos casos una mejoría clara, y con el tiempo, como les dije, también de 6 a 12 y de 12 a 24 horas, en los dos casos una mejoría. El otro estudio que extendió la ventana terapéutica fue el DIFUS, que fueron 38 centros de Estados Unidos, se randomizaron 182 pacientes, 92 a trombectomía y 90 a control, de 18 a 90 años. Era requisito tener un ranking menor o igual a 2, un NIS mayor o igual a 6, y un tiempo, fue hasta de 6 a 16 horas. ¿Tá? Los criterios de selección en este caso era tener una imagen, un core del infarto menor a 70 mililitros, un mismatch del volumen de isquemia sobre el volumen de infarto mayor a 1,8, y un volumen de penumbra, o sea, una diferencia entre el volumen recuperable y no recuperable, mayor a 15 centímetros cúbicos. Y la evaluación de este volumen fue dada por la difusión o perfusión, TC, o por difusión o por perfusión con resonancia. De las características, estos pacientes tuvieron una media de aspect de 8, una media de NIS de 16, y una media de core del infarto de 9,4 a 10 en cada grupo, y una área de penumbra media de 114 mililitros, un volumen de penumbra, perdón, de 114 mililitros y 116 en cada grupo respectivamente. Y también mostró una mejoría en el ranking en forma significativa a los 3 meses. Esta es la imagen que ve el volumen vinculado al core de la isquemia, que por ejemplo en este caso es 23 mililitros, y en este caso el volumen de perfusión o tejido potencialmente recuperable, que fueron 128, entonces se hace la diferencia entre ambos volúmenes y da un radio de 5,6, lo cual es significativamente recuperable, como les había contado. Este estudio era 1,8. En este estudio se logró una reperfusión, una escala de TISI 2B3 del 76%, con un ranking de 0 a 2, como les decía, del 44 para trombectomía y 16 para el control, y el NNT fue de 2,6 para tener un paciente independiente a los 3 meses. También se hizo análisis por subgrupos, que fue positivo, para tiempo, para el volumen del infarto, para el NIS y para la edad, que en este caso fue mayor o menor a 70 años. Y bueno, y de esta manera se pautaron las guías, que ya estaban en 2018, pero en 2019, donde se plantea una indicación 1A en los pacientes con inicio de los síntomas de 6 a 24 horas de circulación anterior, en los cuales se logra una imagen de avanzada, ya sea por TC perfusión o por resonancia, con o sin perfusión, pero con difusión, bueno, y está recomendada en estos pacientes. Bueno, ¿cuál es el riesgo entonces que tenemos en la trombectomía mecánica a la hora de seleccionar un paciente, ya sea previo a las 6 horas o más de las 6 horas, teniendo estas consideraciones? Bueno, el riesgo de que sea una revascularización fútil, o sea, una revascularización inútil. Vamos acá. Perdón. Bueno. Complicaciones hemorrágicas, ¿no? Bueno, perforación, transformación hemorrágica, factores de riesgo para la hipertensión endocraniana sintomática, son que sea un paciente con una cardioembolia, que tenga pobres colaterales, que el tiempo, por supuesto, y el aspect bajo, el antecedente de diabetes. No, estos son factores que aumentan el riesgo de hemorragia intracraniana, que hay que tenerlos en cuenta, por supuesto, a la hora de la indicación, y un NIS alto.
Embolias a otros territorios es otro riesgo que tenemos durante el tratamiento, embolias distales, bueno, la falla terapéutica y aspectos técnicos vinculados a las características del trombo, a la composición del trombo, que puede dificultar el procedimiento. Otro punto que se está hablando bastante ahora últimamente, actualizado, digamos, es qué importancia tiene o qué rol tiene, si bien las guías, hasta ahora las guías recomiendan con indicación 1A, que si está indicada la trombolisis se debe hacer una terapia combinada, terapia puente de ambos tratamientos, pero entonces se cuestiona un poco si la trombolisis intravenosa es beneficiosa en todos los pacientes candidatos a trombectomía. Entonces, hay argumentos a favor de esta terapia puente y otros argumentos en contra. Los argumentos a favor, bueno, opinan que la RTPA puede iniciarse antes, puede facilitar la recanalización, como decíamos, sobre todo bueno, en pacientes que tienen buenos colaterales, puede mejorar la repercusión de pequeños vasos. Bueno, perdón. Ahí. Entonces, claro, ¿y cuáles son los argumentos en los cuales van en contra de la terapia puente? Entonces, la tasa de recanalización pobres del RTPA, con oclusión de grandes vasos, como vimos eran bajas, sobre todo cuanto más proximal, la ventana de tiempo que es limitada, con eficacia que va disminuyendo, que hay una lista importante de contraindicaciones absolutas y relativas del RTPA, el aumento del riesgo de hemorragia, que puede producir dislocación del trombo en algunos casos y provocar embolias distales, bueno, puede tener un impacto también en los costos si uno puede retirar ese tratamiento, y puede retrasar en algunos casos el inicio de la terapia endovascular, ya que recuerdan que el bolo de RTPA se hace una primera dosis en bolo y después se hay que dejar 1 hora para administrarlo, y eso a veces puede retardar de repente el inicio de la terapia con trombectomía. Bueno, y en otras topografías lesionales, donde el efecto es mucho menor, sobre todo oclusiones en T carotidia, oclusiones en tándem, donde también va a haber necesidad, si se requiere, colocación de un stent, terapia antiplaquetaria y a veces doble antiagregación plaquetaria, y ahí estaríamos aumentando el paciente el riesgo de hemorragia. Bueno, si el paciente tiene microhemorragias, que muchas veces no las vemos en una tomografía común, ahí la vemos más en una resonancia, microbled, mayor a microbled, sabemos que aumenta el riesgo de hemorragia. El antecedente de diabetes siempre es un riesgo para la hemorragia, y el aspect bajo. Bueno, por lo tanto, hace muy pocos días salió un estudio que comparó, hay varios estudios en curso que lo que están estudiando es esto, la trombectomía, el efecto de la trombectomía directa versus la trombectomía asociada a la terapia puente. Estos estudios están en curso, pero recientemente se publicó un estudio chino en el cual se estudiaron en 41 centros de atención terciaria en China, que se asignaron aleatoriamente a trombectomía mecánica versus terapia combinada, habituales, de 0,9 miligramos kilo, en ACV del sector anterior, dentro de las 4,5 horas después del inicio de los síntomas. El análisis primario de no inferioridad evaluó la diferencia entre grupos en la distribución de las puntuaciones del ranking a los 3 meses. Estas son las características clínicas de los pacientes, tenían un score de NIS alto, y lo que mostró es que no hubo diferencia significativa en lo que fue el ranking entre ambos grupos, a los 3 meses, y tampoco hubo diferencia significativa en los diferentes resultados secundarios vinculados a la imagen. Por ejemplo, la reperfusión, cuando hicieron el trombolítico, el grado de reperfusión previo a la trombectomía mecánica con alteplase versus la terapia endovascular no notó una diferencia significativa. De todas maneras, si vemos los números absolutos, en realidad son 326 pacientes y 328, vemos que 8 pacientes lograron una recanalización previo a la trombectomía, previo a la trombectomía, perdón,
y, o sea que acá no le hicieron trombolisis, y 23 que habían recibido trombolisis habían logrado una repercusión previa. Pero de todas maneras hubo una tendencia a mayor recanalización, pero de todas maneras no fue significativa. Entonces este estudio en realidad lo que concluyó que en pacientes de origen chino, en este caso, con ataque cerebrovascular isquémico agudo por oclusión de grandes vasos, la trombectomía directa no fue inferior con respecto al resultado funcional respecto a la terapia combinada. Eso es lo que concluye este estudio. Y después, esto es más o menos lo último que he salido, y después con respecto a otras drogas trombolíticas, como saben está muy en boga actualmente el Tecneteplase porque tiene algunas condiciones que lo hacen un poco más favorable, vinculado a la rápida infusión, que se puede infundir en bolo, que puede llevar menos tiempo, a su mayor especificidad por la fibrina, y que tiene un menor costo también. Y bueno, son algunos elementos que hicieron hacer estudios vinculados a la comparación entre Tecneteplase y RTPA. Este es el estudio STEN-TNK, que es un estudio que fue un ensayo clínico, fase 2, multicéntrico, prospectivo, de 13 centros de Australia y Nueva Zelanda, que incluyó pacientes con oclusión proximal de gran vaso, de carótida interna, cerebral media, basilar también, elegibles para trombectomía, y los randomizó, ¿no?, en dosis de 0,25 miligramos kilo, con una dosis máxima de 25, y RTPA con 0,9 miligramos kilo, con una dosis máxima de 90. Dentro de las 4,5 horas de inicio de los síntomas. El estudio lo que quiso evaluar, valorar que el estudio de no inferioridad y superioridad del Tecneteplase frente al RTPA. Este estudio lo que mostró, bueno, un problema para ir. Este estudio lo que mostró una diferencia de incidencia, 12 puntos de porcentaje, entre la recanalización de los pacientes que recibieron Tecneteplase, que fue un 22% previo a la trombectomía, ¿no? O sea, se hizo Tecneteplase y cuando le hacen la arterio pre-trombectomía ven que el 22% de los que recibieron el Tecneteplase había reperfundido. Y un 10% para el Tecneteplase, lo cual fue estadísticamente significativo. Y después de haber sido ajustada por la edad y por el NIS y por la gravedad de los pacientes. Los resultados secundarios también fueron, en este caso, positivos. Se identificó una mejor escala de ranking a los 3 meses, un 2 para el tratamiento con Alteplase, y hubo una diferencia de 1 punto, digamos, y un 3 para el tratamiento con Alteplase, y fue significativo. Y con respecto a la seguridad, si bien hubo una mayor tendencia de sangrado en los pacientes que recibieron Alteplase, RTPA, Alteplase en comparación con Tecneteplase, cuando se ajustó por la gravedad y por la edad, en realidad la diferencia no fue significativa, pero hubo una tendencia a mayor sangrado. No hubo diferencias en la hemorragia intracraneal sintomática. O sea que el Tecneteplase en este caso se asoció a una mayor incidencia de reperfusión pretrombectomía mecánica y a un mejor resultado funcional en pacientes tratados dentro de las 4,5 horas. Igual aclaro que el único tratamiento aprobado por la FDA para las terapias de reperfusión intravenosa sigue siendo el RTPA, el Alteplase. De todas maneras, el año pasado, 2019, se incluyeron dentro de las terapias de reperfusión intravenosa con un nivel 2B, en este caso, para el Tecneteplase, o sea que podría ser razonable indicarlo en pacientes pre-trombectomía mecánica. Y otro estudio que no lo analicé acá, es un estudio que comparó, que fue el estudio Nortes, si no me equivoco, que comparó para la dosis de 0,4 miligramos versus Tecneteplase 0,9 miligramos kilo para pacientes con stroke menor, en realidad, y que mostró una mejoría clínica también, el score de ranking, el Tecneteplase versus el Alteplase. Por eso también se incorporaron en las guías del año pasado, como una nueva recomendación. Bueno, eso con respecto al sector anterior, una actualización. Y con respecto al sector posterior, solamente decir, este estudio que fue publicado en una conferencia
en la conferencia de la Organización Europea de Stroke, ahora en mayo, que fue el estudio BASIC que valoró el efecto de la trombectomía en el sector posterior. Entonces lo que se analizó fue la eficacia y seguridad de la trombectomía más tratamiento médico óptimo versus tratamiento médico solo en pacientes con oclusión de arteria basilar. Un ensayo clínico multicéntrico, randomizado, doble ciego, controlado, se randomizaron 300 pacientes, 154 para el grupo de trombectomía y tratamiento médico versus 146 para tratamiento médico. Los criterios de inclusión en este caso fueron ACV con oclusión de arteria basilar dentro de las 6 horas. Si el RTPA está indicado, se administraba dentro de las 4,5 horas de inicio de los síntomas, y los criterios de exclusión fueron obviamente hemorragia intracraneana, infarto extenso de tronco, o efecto de masa, o sea, ACV con efecto de masa o hidrocefalia aguda. Estos fueron los resultados primarios que se analizaron, que fue el ranking a los 90 días, la seguridad por hemorragia y por mortalidad, y los resultados secundarios, que fueron también el ranking de 0 a 2 a 90 días, existe un aspecto de circulación posterior a las 24 horas, y la permeabilidad de la arteria basilar a las 24 horas, pero todos fueron negativos los resultados. Lo que sí se sacó en conclusión es que entonces no hubo diferencias entre los resultados primarios y secundarios ni la seguridad entre ambos grupos, pero cuando se hace un análisis de subgrupos, se ve que la terapia endovascular parece ser efectiva en pacientes que tienen oclusión de arteria basilar y ACV de gravedad moderada a grave, o sea, con un NIS mayor o igual a 10. Ahí podría haber un beneficio. Y el mejor tratamiento médico, eso sí, podría ser el mejor indicado en los pacientes que tienen un NIS bajo, un NIS menor a 10. De todas maneras, también hay que recalcar que el score de NIS infravalora los síntomas del sector posterior, ¿no? Pero bueno, y bueno, para terminar, se me fue. Simplemente para terminar, ver que las ventanas terapéuticas han aumentado, que las técnicas de imagen han mejorado muchísimo y han extendido las ventanas terapéuticas, que también hay drogas nuevas que pueden ayudar a la repercusión, y que yo pienso que el tratamiento del ACV en la etapa aguda cada vez se va a personalizar más. No lo pienso yo, lo que la evidencia muestra es que cada vez se va a personalizar más según el paciente y según diferentes variables clínicas, de imagen, de colateralidad, de tiempos, de antecedentes previos de comorbilidades. Era un poco eso. ¿Tá? Y esto es un pequeño esquema, digamos, de los diferentes pasos, ¿no? Menos de 4,5 horas, bueno, pacientes que requieran RTPA, este es el tiempo objetivo en el intrahospitalario hasta llegar al, digamos, el tiempo aguja de la valoración pretratamiento intravenoso. Después agregamos las imágenes vasculares para las lesiones de gran vaso, ¿verdad? Y las imágenes de imagenología avanzada para las imágenes de los ACV que empiezan después de las 6 horas, y considerar entonces en oclusiones de gran vaso el beneficio probable posible que se vio de TENETEPLACE versus el ALTEPLACE. Eso es como un resumen general. Bueno. Buenísimo. Era un poco dar un pantallazo de en qué se estaba más o menos con el tratamiento. Bien. Florencia, ¿ahí me escuchan? Si yo estoy hablando, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Sí, se escucha perfecto. Perfecto, bárbaro. Bueno, buenísimo. Un poco la idea era partir así de esta presentación que vos nos ibas a hacer. A todos seguramente ya se nos están generando preguntas respecto a dudas o a uno le viene a la cabeza pacientes vividos. Si te parece, ahora contamos brevemente un par de casos como para generar preguntas, ¿sí? La doctora... Bueno, sí, García. Sí, cómo no, bárbaro. Buenísimo. Judith, sí. Judith, yo le pedí a Karen, la residente del CTI del militar, que comentara a 2 pacientes un poco para discutir y como es hacernos preguntas con respecto de pacientes que vivimos como es hace poco ahí en el militar.
Perfecto. Karen, ¿me escuchás? Sí, te escucho. A ver Estoy por si Fernanda Maciel. ¿Me escuchan bien? a ver sí, perfecto. A ver si puedes compartir la pantalla con las A ver diapos. si puedo compartir en realidad. Pero me dice solo anfitrión puede compartir en esta reunión. A ver, ¿qué dijo? A ver Perdón. si... Que le sale que solo el anfitrión puede compartir de pantalla, a ver si... Solo yo puedo compartir. Y no puedo habilitar otro anfitrión. Vamos a habilitar otro. Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Se puede decir, tenés que ir a las opciones y habilitar que todos los participantes Luis puedan Wagner. ver la pantalla. Hola, Luis. Te podés hacerlo, sí. Tenés que habilitarlo. Vamos a habilitarlo, sí. A ver, estamos buscando. Compartir pantalla. Varios participantes pueden compartir de forma simultánea. Perfecto. A ver ahí. No. Ya le pusimos. A ver, Karen, ahora. No, los puntos ahí. Son por Perfecto. Sí, se ve perfecto. ¿Sí? Ahora les contesto. Se ve impecable. Voy a poner para que salga ahí. Sí, acá. ¿Pronto? Sí. Ahí se ve Arranque perfecto. nomás. Bueno, arranco. Bueno, es una paciente de sexo femenino, 64 años, como antecedente hipertensa, tabajista intensa. Consulta el 22 del 5 a las 2:30 por presentar un déficit focal neurológico brusco dado por una hemiplegia derecha proporcionada con afasia mixta. Ahí es valorada por unidad de emergencia móvil o traslado al hospital, a nuestro centro. Arriba de la emergencia a las 13:30, el mismo examen físico a nivel neurológico con una PA de 160-80 y un IS de 20. Se realiza la primera tomografía, que es esta, que no informa sin isquemia configurada ni sangrado evidente. Se le realiza un angiotac, sería esta, donde muestra borramiento de los surcos del territorio de la arteria cerebral media y un trombo a nivel de la arteria cerebral media en M3. Ahí se coordina, se le hace trombolíticos en la emergencia, se le realiza tengliteplase a una dosis de 0,25 miligramos kilogramos, y posteriormente a este no tiene cambios a nivel del NIS, por lo que se coordina una trombectomía mecánica en el SEDIVA. En el SEDIVA, eso es aproximadamente a las 18:30. En el SEDIVA se informa que fue un procedimiento dificultoso donde no se logra extraer el trombo, y durante el traslado del SEDIVA al hospital militar, la paciente presenta una depresión de conciencia brusca, una extenuación y se ventila. Ingresa a CTI aproximadamente a la hora 20, con una PA 220-110, mal perfundida, una extenso pronación, sin rigidez nuca y pupila sin patología. Ahí se le hace un ataque de urgencias a las 21 horas, que es esta de acá, donde muestra severo sangrado intracraneal a nivel del hemisferio izquierdo con efecto de masa. ¿Sí? Sí. En la evolución, la unidad en realidad mantuvo una estabilidad hemodinámica respiratoria. Se le hace una ventana de sedación donde hay una mejor respuesta, un Glasgow de 7, 1,15, y el día 26 del 5, 4 días posteriores al ingreso, presenta un neurodeterioro con un Glasgow de 3, pupilas simétricas, una hipertensión de difícil manejo con bradicardia que se planteó un push. Ahí se empiezan las primeras medidas de hipertensión endocranial y se realiza un ataque de urgencia a las 15:45. El ataque es este. El ataque informa una extensa configuración de área de infarto en toda la convexidad que se extiende al sector ganglio basal profundo, y hay una zona de hemorragia en la misma área, o sea, en el hemisferio izquierdo. Y tiene un importante efecto de masa con una herniación subfalcina y transtectorial descendente. Tanto en la primera tomografía donde hubo el sangrado y en esta última se convocó al neurocirujano donde no tuvo sanción quirúrgica. El día 29
presentó una hipertensión severa mantenida, una bradicardia sin cambio a nivel neurológico y fallece el mismo día a las 11:24 AM. Esa es la presentación. Bien. ¿Quedó clara? Sí, perfecto. Un poco lo que queremos transmitir, evidentemente que cuando uno tiene esta patología es importante ver que tenemos un amplio espectro de cosas, ¿no? De pacientes que le va bien y pacientes también que les puede ir mal, como en el caso de esta paciente. Creo que un poco lo trajimos porque fue algo que vivimos recientemente. Creo que de todos estos pacientes, sobre todo los que les va mal, lo que tenemos que intentar sacar es cosas para aprender, para intentar mejorar, ¿verdad? Al ser un país pequeño, evidentemente el N de pacientes que podemos tratar un poco marca o determina también la evolución de los pacientes. Y la idea era traerlo para discutir a ver cosas que le pudieran haber cambiado o no el pronóstico a la paciente y sobre todo cosas para mejorar, ¿no? Creo que de las cosas que le va mal al paciente es intentar mejorar. Exacto. Sí. No sé, Florencia, si querés comentarnos algo sobre este caso. Hola, ¿yo? Sí. No, quería ver para arriba un poco los antecedentes bien del paciente y qué factores de riesgo tenía de sangrado que se me perdieron un poco. Y a ver. Era hipertensa. Hipertensa y tabaquista intensa. Tenía un score, un MIS alto, sabemos que alto, sí. los score alto aumentan el riesgo. La presión estaba bien controlada, por lo menos, ¿no? Sí. Y en realidad tenía un aspecto de cuánto. Borramiento del surco del territorio cerebral media, trombo en territorio arterial cerebral media en M2, pero el aspecto no figura. Porque una pregunta que hicieron recién, ya aprovecho, en realidad los signos precoces de isquemia no puntúan para el aspecto. No resto puntos porque el paciente tenga elementos precoces de isquemia o porque tenga una arteria cerebral media hiperdensa. Es cuando ya está más configurado, ¿no? El infarto. Por eso, teóricamente, en las primeras horas no debería puntuar el aspecto, teóricamente. Pero, Florencia, una consulta. Sí. Sí, Carlos Escayola te habla. Yo fui el que te hice la pregunta por mensaje. Este paciente, estoy de acuerdo. Es verdad que el NIS es alto, ¿verdad? Es más de 12, los que tienen más de 12 habitualmente. Sí, pero eso no contraindica igual, de todas maneras. No, va de 4 a 24 para poder hacerlo, pero habitualmente los que tienen más de 12 te habla de que, obviamente, el déficit que tiene posiblemente sea extenso y puede ser una de las cosas sumadas de esta paciente que anduvo mal, de que haya hecho un infarto extenso, como parece que lo hizo después. La pregunta que te hice yo, puntualmente, yo tenía entendido justamente que el score de Alberta, el aspecto, justamente lo que valora son los signos precoces. Por eso te hice la pregunta y te agradezco la aclares ahora. Porque en realidad, cuando uno está en los tiempos de hacer fibrinolisis, y ni que hablar trombectomía mecánica, que era la idea de la charla que transmitiste, cuando estamos en tiempos, en realidad, prácticamente el paciente justamente no está configurado. Y en todos los lugares donde yo he leído, justamente dice que son los signos precoces. No te digo el signo de la cuerda, de la cerebral media hiperdensa, eso no. Pero sí el borramiento de surcos y esas cosas, que se sustraía un punto en el aspecto por cada uno de esos, porque tú justamente al inicio, cuando estás en agudo, no tenés configuración. Entonces eso es lo que te puede hacer ver en el territorio cerebral media, que el sector puede llegar a ser un infarto extenso. Por eso te transmití la pregunta, y te agradezco si lo aclaras. Pero los signos, claro, pero yo lo que tengo entendido, los signos precoces de isquemia, aunque sean extensos, no contraindican el tratamiento. Esa es la idea que yo tengo, ¿verdad? Es así. En realidad es cuando ya hay una configuración en cada uno de esos territorios que yo voy a sacar un punto. Porque si no, querían muchos pacientes fuera de la ventana, porque los signos precoces de isquemia son bastante frecuentes. Claro, pero la idea, yo tenía entendido que la idea es que tú justamente por eso haces el aspect, cuando tenés menos de 7 o menos de 6, como lo comentaste tú ahora, capaz que son más nuevos. Para la trombectomía mecánica es menor a 6, y para la trombolisis se está usando 7 de límite. Perfecto. Yo lo que pasa es que los stroke, inclusive compartimos un paciente contigo una vuelta,
que anduvo bien, por Sí. suerte, en realidad nos pasa eso, ¿no? Los que he visto habitualmente, cuando ya están configurados, es porque ya la ventana de tiempo, están fuera de ventana de tiempo habitualmente cuando están configurados. Por eso te preguntaba, Sí, claro. porque ¿sabes qué pasa? El aspecto, los médicos no lo Por sabemos. eso se usa como criterio, por eso se usa como criterio. Okay. Porque si tenés algo configurado lo vas a, y extenso lo vas a dejar afuera. Perfecto. Debería. Bueno. Sí, el aspecto lo informa, generalmente lo informa el imagenólogo. El imagenólogo, sí. Generalmente, y sí, debería informarlo. Igual cada uno se puede ir acostumbrando a ver en la tomografía los elementos precoces, compararlo con los elementos precoces y infarto. Bueno. Así que este paciente entonces, me perdí un poco la historia para arriba, pero bueno, tenía algunos elementos, no sé, tendríamos que analizar eso, los tiempos, entonces, cuánto tiempo llevaba cuando se empezó el trombolítico, 2 horas y media recién. Y Casi después, Florencia, y en relación a lo que informan sobre que la oclusión era de sector M2, de la cerebral media, ¿vos tenés alguna consideración sobre exacto, eso? Sí. Bueno, ahí sí hay consideraciones. En realidad, bueno, el 1A es para el segmento M1, pero cuando es un área elocuente o el déficit es muy ostensible, como en este caso, que tenía un síndrome hemisférico, a veces, digo, el inicio de M2 puede dar, según la rama que esté afectada, o si hay una predisposición de una rama más ¿cómo se dice? Que sea, no me sale el nombre ahora, que sea dominante. ¿qué pasa? El inicio de M2 se puede diagnosticar porque es cuando ingresa en el surco, ¿verdad? De la cisura de Silvio, o cuando se divide la rama. Pero si entra en el surco y todavía no hay una división exacta de la rama, puede dar un síndrome hemisférico. En esos casos, la trombotomía mecánica, yo creo que hay que usar los mismos conceptos que para M1. ¿tá? Y en este caso, supongo que puede haber pasado eso porque la paciente tiene un NIS alto, ¿no? Bien. Sí, hola, Florencia. Hola. Yo viví, soy Anela de Armas, yo viví esta paciente un poco en emergencia, es más, yo fui la que llamé al centro de Cediva para solicitar la trombectomía, y le mandé las imágenes a la doctora Jaume, creo que fue, porque claro, teníamos esa duda, era M2, M3, planteaban así. Ella las vio, y les parecía así que era más próximo, por toda la localización era más M1 que M2, me plantea. Incluso claro, ahí va. Si es un M2 más proximal, ahí claro. No hay mucha capaz que no hay mucha diferencia con M1, eso es. Ahí va. Así que se hizo pensando en eso también, ¿no? Que fuera M1. Claro, si tenés un NIS alto y a veces, claro, a veces el límite de la división de la rama puede ser adentro de la cisura de Silvio, entonces la tomás como M2, pero en realidad es un síndrome hemisférico también, entonces sería el mismo criterio que M1. Sí. Bien, perfecto. Bien. Florencia, ¿puedo aprovechar a hacer una pregunta ahora? Capaz que no tan vinculada a esta paciente, pero capaz que nos podrías explicar de una manera fácil, cuando hablamos de estudios de esta imagen de avanzada para valorar el mismatch, lo que estamos es comparando el volumen de tejido infartado con tejido en penumbra, ¿es eso lo que comparamos? Con el volumen de tejido, sí, el volumen de tejido infartado con el volumen de tejido hipoperfundido. Eso, entonces hacemos una superposición de los dos volúmenes y la diferencia que queda de eso es el tejido potencialmente recuperable. Y según el grado del porcentaje de ese tejido, tiene indicación o no de tratamiento. Ok. Se puede medir de varias maneras. Se hace el radio entre el volumen del tejido hipoperfundido sobre el volumen del tejido isquemiado, y ahí se hace con ese cociente
que generalmente para algunos estudios de trombolisis es 1,2, para los estudios estos de trombectomía era 1,8, si es positivo, bueno, el tejido potencialmente recuperable es significativo, digamos, y tendría indicación de tratamiento. También se hace otro mismatch que se hace, es la difusión, como les mostré, positiva, pero con un flare negativo, ¿tá? Eso define tiempo, porque en realidad el flare te empieza a dar positivo a las 4,5 horas más o menos. Esa es otra forma de medir el mismatch. Y en uno de los estudios que hicieron también, el Down creo que era, lo que hicieron fue un mismatch clínico, que también se usa. Que vos tenés un NIS alto de repente, y el core del infarto, que se puede ser por TC perfusión o por difusión por resonancia, es mucho menor que la clínica del paciente. Eso también es otra forma de medir el mismatch. Hay varias formas de medir. Y bueno, y están los sistemas estos automatizados, que son los que salieron últimamente, de el RAPID, que lo ve por perfusión, que lo que hace es comparar los volúmenes del infarto con la hipoperfusión. Yo tengo unas preguntas para hacerles, ¿puedo? Sí. Señorita. Bueno, no, porque un poco con toda esta charla y sobre todo el tema de la extensión de la posibilidad de hacer una trombectomía mecánica que va más allá de las 6 a las 24 horas, porque estos pacientes los recibimos nosotros en emergencia, entonces nos cambia un poco que cuando nosotros estamos en los plazos fibrinolíticos, se trata, es clave 1 y todos corremos. Y ahora, si bien nos podemos estar pasando de los tiempos de fibrinolítico, pero existiría posibilidad de que igualmente fuera candidato a trombectomía, pasadas esas horas. Entonces, y justo me manda una de las doctoras de emergencia, una de las jefas de guardia, quizás nosotros no estamos preparados para poder definir exactamente cuáles pacientes se beneficiarían en la práctica, lo estoy viendo, y si se beneficia o no, y digo, hoy por hoy muchos dicen, bueno, se pasó del plazo, tomografía, bueno, si no estamos, entienden lo que les digo, no estamos, creo, viviendo esa urgencia en todos los pacientes con ACVI. No, seguro que no. Por eso, nos falta ese apoyo quizás de decir, bueno, no es para fibrinolíticos, pero quizás es para trombectomía. Y ahí me surge la duda que si bien tú decías lo de la terapia puente o no, en caso de que candidato a trombectomía mecánica y está con un plazo incierto más de 6 horas. ¿Para trombectomía se hace igual el fibrinolítico o no? Pasado de esas horas. No, si está pasado de las 4 horas y media, el trombolítico queda excluido. Vas a trombectomía directa si tenés la posibilidad de imágenes de avanzada, como estábamos hablando, ¿no? Pero perdón, una pregunta, Florencia, en relación a lo que decía la colega, porque yo me perdí alguna parte porque voy y vengo viendo los pacientes, capaz que ya lo hablaron. Pero acá están los software de resonancia para hacer, porque yo el RAPID. Sí. No, el software creo que todavía se estaba hablando para poder traerlo, pero me parece que todavía no lo tienen. El software automatizado no, pero igual se puede hacer. Se podría hacer. ¿Se han hecho acá con imagenología de avanzada en algún caso? Lo que pasa es que hay que estar entrenado. Por eso digo, ¿se ha hecho alguno? Lleva un entrenamiento lo que pasa, hacer eso. ¿Se ha hecho alguna? Sí, en clínicas hicimos alguna trombolisis del despertar. Sí, eso yo me acuerdo. Sí, con mismatch. Por resonancia, por ejemplo. Pero son casos anecdóticos, porque no tenés que tener los sistemas permanentes las 24 horas, ¿no? Silencien micrófonos, por favor. Perdón, una pregunta. ¿Y en esos casos no se podría hacer con resonancia? Que era la otra técnica, para ver el mismatch entre la difusión y el flare. Claro, sí, si tenés la disponibilidad de tenerlo, lo tendrías que hacer cuando Porque, estás fuera del rango. En el militar, por ejemplo, está el resonador, eso podría ser. El tema, tenés que tener disponibilidad de técnico, de imaginólogo. Claro, por eso, tenés que tener toda otra parte más aceitada, pero digo, la tecnología está. Exactamente. Simplemente.
Una pregunta, Ahora, Y Florencia. un técnico y un imaginólogo que esté capacitado, porque hay que entrenarse Preparado para también. eso. Sí. Ahí va. Una pregunta, en el caso ¿Sí? clínico que se mostró, ¿no? ¿Hubiese cambiado la posibilidad de hacerle un estudio así, tipo, para ver el mismatch? Porque yo ahí Y va, en este si acá no caso, hubo ninguna... supuestamente estábamos dentro de las 6 horas, ¿verdad? Sí. Y supuestamente la tomografía inicial solo veía borramiento de surcos, nada más. En el territorio, no sé cuánta extensión tenía ese borramiento de surcos, de todas maneras no te lo contraindicaba. Podría haber ayudado, tal vez, podría haber ayudado. Lo que pasa que por los criterios con indicación 1A, este paciente tenía indicación de trombolisis. La trombectomía, bueno, tal vez en el sector M2 podría haber sido más discutible. Yo igual estoy de acuerdo que lo hubieran hecho porque el paciente tenía un síndrome hemisférico y estaba en tiempo y me pareció bien que hayan intentado la trombectomía. Tal vez te hubiera ayudado, capaz que te podría haber visto si mayor áreas de isquemia o menos áreas de hipoperfundidas que no te hubiera visto la tomografía, pero en general menos de 6 horas con una angiotomografía sería suficiente para definir, en realidad. Pienso que estuvo bien lo que hicieron, me parece. Porque uno se queda... Pienso que no había áreas configuradas de isquemia en la tomografía, o sea que teóricamente no debería aportar algo muy diferente las imágenes de avanzada dentro de este plazo de tiempo, teóricamente. Claro, porque uno siempre se queda con la duda si no hizo más daño que beneficio con todo lo que le hizo, ¿no? Porque yo pienso que este se hizo caso, todo porque lo que... tan brutal, digo, uno tenía siempre la esperanza, porque se actuó rápido, fue rapidísimo, incluso porque muchas veces la trombectomía mecánica pasa sin duda por un problema económico. Y el haber superado esa barrera en la institución, en cierta forma, ¿no? Y que si en ese momento... ¿Y a qué hora llegó? Llegó a Cediva, llegó a las 4 horas, claro. Dentro de todo estuvo bastante bien los plazos de tiempo. Sí, fue rapidísimo, en ese sentido. Pues, y uno siempre, cuando terminó con todo esto, que esperaba que viniera una paciente mucho mejor, claro, se encontró con todo lo otro. Entonces, te deja la duda si en el momento... Pero esta paciente tenía factores de riesgo para sangrar. O sea, una paciente con un síndrome hemisférico, con un score de 20, la presión arterial, no me acuerdo, ¿era diabética? No. No era diabética. Bueno, en realidad tenía factores de riesgo para sangrar con el RTPA, ¿no? Sí, nosotros lo que le hicimos, que nunca habíamos hecho en el hospital, es, porque no teníamos Tecneteplase, le hicimos. ¿Se hizo Tecneteplase? Perdón, no lo había visto. Se hizo Tecneteplase, bueno, está. Que lo quedó, aceleró todo el proceso, porque se lo dimos... Bueno, en este caso el Tecneteplase, teóricamente por los estudios, este último estudio, estuvo bien porque supuestamente tiene una mayor tasa de reperfusión pretrombectomía, o sea, y bueno, en realidad, por la última evidencia está bien, y a esa dosis 0,25 miligramos kilo. Yo creo que hicieron todo lo que correspondía hacer. O sea, hicimos todo lo ideal, pero le fue mal igual a la paciente. ¿Qué te puede pasar, no, Nicolás? Sí, y puede pasar. El tema de los traslados también, las variabilidades de presión en los traslados, y eso no sé si a veces están bien controlados. Digo, puede haber complicaciones así que a veces no están registradas. ¿No? Cuando vino muy hipertensa. El tema del traslado es un tema. Estos pacientes que son muy graves. La verdad que sí, son muchos puntos a controlar y muchas variables que juegan. Exacto. Después el hemoglucotés también es un factor, la hiperglicemia es un factor de sangrado también. Bien. Bien. Consulta. Hola, ¿me escuchan? Hola, sí. Consulta, los antecedentes personales, como que era una intensa fumadora, cosa que tú preguntaste, u otros como diabetes, ¿esto como que puntúan a favor o en contra en cuanto a la respuesta con los fibrinolíticos? Respuesta a fibrinolíticos no tanto. En realidad los factores para sangrar, la diabetes y la hipertensión no controlada son los factores para que sangre el paciente. La respuesta a fibrinolíticos va a depender del lugar de la oclusión principalmente, y en estos casos me parece que era más el tema de que era una oclusión proximal, ¿verdad? O sea,
Sí, claro. Bien, perfecto. ¿Les parece que la doctora García nos cuente brevemente otro paciente y así pueden surgir otras preguntas? ¿Están de acuerdo? O no sé, Florencia, si tenés ¿te parece mejor comentar alguna otra cosa? Sí, vemos otro paciente. Bueno, la doctora García tenía algo para contarnos por ahí. Sí, perdón, yo no tengo presentación, se los cuento del resumen de alta que tengo acá. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Bien. Está. Este es un paciente de sexo masculino, 46 años, que como antecedentes era un hipertenso bastante severo, en tratamiento ya con 3 fármacos, con amlodipina, furosemide, con escasos controles en cuanto a su presión. Es un diabético insulino requiriente, también con metformina, tabaquista, un alcoholista leve, y había tenido una parálisis facial periférica izquierda en el 2018. El 2 de mayo instala de forma brusca a la hora 15, un déficit motor de miembros izquierdos con un trastorno en el habla, sin elemento de hipertensión intracraneana, sin síntomas cardiovasculares, consulta rápidamente a la unidad de emergencia móvil, que constata una PA de 150-90, un hemoglucotest de 1,95, y bueno, lo traslada a la puerta del militar con planteo de ACV, obviamente. Cuando llega a puerta, lo que se constata es esa hemiparesia izquierda, pero que vence gravedad, con compromiso facial y una disartria leve, con un NIS de 4 puntos al ingreso. Un electrocardiograma que era normal y una primera tomografía que solamente solamente evidenciaba algunas imágenes de microangiopatía, pero sin áreas de isquemia aguda, sin hemorragia, y se le hizo angio, que también mostraba una oclusión a nivel de M1 de la silviana derecha, que repermeabilizaba por colaterales. Se ingresa a CTI con ese NIS de 4, estaba en tiempo, se empieza la trombolisis a las 3 horas de inicio del cuadro. Lo único que requirió este paciente fue un ajuste de la presión con la betalol, porque en aquel momento pre-trombolítico tenía una PA de 185-110. Aparentemente con una sola dosis de la betalol se logró controlar y se hizo la trombolisis a las 3 horas. Después en CTI no tengo exactamente el momento en el que él empeora la clínica, ¿tá? Se le hace una tomografía. Tenía muy buena circulación colateral, ¿no? Sí, tenía. No tengo las imágenes, perdón, eso no me di cuenta de. Pero bueno, se le hace una tomografía de control a las 24 horas, que ya evidencia un área hipodensa, cortico-subcortical, que se extiende hasta la sustancia blanca, periventricular, el aspecto isquémico, en etapa subaguda. Y bueno, y esa evolución a la peoría en cuanto a lo motor, que no sé exactamente a las cuántas horas fue, con una hemiparesia severa, predominio braquial, y una afectación de la vigilia que no llegó a requerir intubación, pero tenía como una tendencia a la depresión de la vigilia. Siguió con esas cifras altas de presión, que requirió 4 drogas para control de la PA, y bueno, posteriormente tuvo una mejoría del estado de conciencia y pasa a sala de neurología a los 5 días. Cuando lo vemos en sala, era un paciente que estaba vigil, atento, sin alteraciones de ninguna de las funciones de alta integración. A nivel de pares craneales tenía tenía una hipoestesia de mi cara izquierda y una parálisis facial central izquierda. Tenía una disartria leve y tenía un trastorno glutorio para líquidos que requirió espesantes. Y a nivel del sector espinal tenía espasticidad de pronadores, miembro superior izquierdo, una aplegia de miembro superior izquierdo, con una paresia severa de miembro inferior izquierdo que no vencía gravedad, movilizaba solamente en el plano y era predominio distal. Después tenía una hiporreflexia bilateral, que probablemente era por su diabetes, un BAMIC a izquierda, y una hipoestesia superficial de miembros izquierdos con un NIS total de 12. Eso a los 5 días cuando ingresó a sala. Y de la paraclínica, buscando la etiología, ya tenía un ecocardio hecho en CTI, con una hipertrofia ventricular izquierda moderada, una FEBI normal, una dilatación de la aurícula izquierda leve, 24 centímetros cuadrados,
un Doppler de vasos de cuello que tenía heteromatosis pero sin estenosis significativa, y le hicimos un Holter que tenía un ritmo sinusal durante todo el estudio. En realidad el paciente en sala no tuvo una mejoría muy clara de su déficit motor, y bueno, se fue alta prácticamente con el mismo NIS de 2. Claro, no hubo recuperación. Y bueno, es una CB, un paciente joven, la etiología fue indeterminada, ¿no? Fue indeterminada por estudios negativos, con una oclusión de M1 con síntomas que fluctuaron al inicio. Las fluctuaciones, porque tenía un NIS bajo, fluctual, claro. ¿verdad? Que ahí teóricamente estaría fuera de trombectomía. Esa era una pregunta que me surgía, ¿no? Porque es un NIS bajo muy precoz, ¿no? Es como un poco engañoso, pues si tenés una oclusión en M1, ¿qué pasa ahí? O sea, ya sé que por los criterios no entra, pero no entra, pero hay algunos otros criterios. Por ejemplo, una cosa a favor de que puede tener una buena evolución es que tenga una buena circulación colateral, que él la tenía. Que ahí tenés que ponerle una balanza. Él tenía buena circulación colateral, ¿no? Sí, y por otro lado, es las fluctuaciones de los síntomas al inicio. Si tiene fluctuaciones de los síntomas al inicio, yo creo que hay que escalar el tratamiento. Me parece que hay que escalar el tratamiento más agresivo. O sea, él no está escrito que haya fluctuado, sino que vino con ese NIS de 4 y después se empeoró. Y después agravó. No está escrito de la fluctuación, no. Claro, no entra estrictamente dentro de los criterios 1A, claro. Pero bueno, ¿qué? Sí, pero bueno, en realidad ahí, por ejemplo, los estudios de imagen avanzada, si ven un mismatch importante, me parece que tendría que ser para tratamiento endovascular. Pero en ese caso habría que hacerle un estudio de imagen para ver el mismatch. Si hubiera disponibilidad de una GOTC con perfusión, sería lo ideal, porque ahí ya lo vas a definir seguro. Y si no, bueno, en realidad no tenés de tanto donde agarrarte, pero claro. Más por si tenés una buena circulación colateral, esperás que tal vez no tenga un desenlace tan malo como el que tú terminó teniendo, ¿no? Pero yo creo que si ves un mismatch importante, yo lo trataría en forma endovascular. Me parece a mí que sería lo indicado. No sé qué opina. ¿Qué les parece a ustedes? Y el NIS de 4 era motor sí. Disártera, parálisis facial y me parece. Era invalidante. Era una hemiparesia leve en realidad. Era un NIS bajo. Era leve, sí. Claro. ¿Y a cuánto tiempo tenían, me preguntan? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo del inicio de los síntomas? ¿Se le hizo la trombolisis? Sí, ¿a cuánto tiempo llegó? Llegó a las 3 horas. No, se le hizo la trombolisis a las 3 horas. ¿Cómo? A las 3 horas se le estaba haciendo el RTPA. El RTPA. Y tenía una angio que mostraba una oclusión de M1. Pero era un NIS de 4. Se puede grabar. No decía las fluctuaciones de los síntomas, o si hay un... ¿Qué? No, empeoró después el NIS. Lo neurológico empeoró, sí, después, el CTI. Sí, yo creo que se tiene que considerar para trombectomía también. Florencia, una pregunta. ¿Me escuchan? Sí. Uno, a mí siempre me surge esa duda y me imagino cuando los colegas que están en la emergencia o en CTI asistiendo a estos pacientes se encuentran con que el NIS es bajo, pero la imagen vascular muestra que M1 está ocluida. Entonces, ahí como concepto, uno puede apoyarse en las imágenes estas de avanzada, como vos decís, para tomar la decisión, o cuáles puede son apoyar, si la estuviera al alcance, sería bueno apoyarse en esas imágenes, sí, seguro. Lo que uno busca ver en esas imágenes es que hay, yo todavía el concepto de mismatch me sigue siendo difícil de Claro. ¿Qué es lo que uno está buscando? Uno tiene que ver, uno lo que compara es el volumen del tejido que ya no es recuperable con el volumen del tejido que es recuperable, y hace una relación entre ambos. ¿tá? Si esa relación tejido recuperable sobre no recuperable es mayor a 1,2, por ejemplo, en algunos estudios, en otros ponen 1,8, sería significativo el volumen de penumbra, y bueno, habría que
hacer un tratamiento más agresivo. Porque uno asume que ese tejido que lo estoy viendo como en penumbra va a terminar infartado, digamos, si yo ahí no hago algo. Tiene una Ese es el cuestión de concepto. B1 porque tú lo estás viendo en una etapa muy precoz, lo estás viendo en la etapa precoz, en las primeras horas. Eso va a evolucionar. Es Claro. una ayuda, ¿verdad? Bien, bien. Ok. Y si no, y bueno, y en los estudios, tú hablabas de la angio-TC con perfusión. La angio-TC con perfusión también sirve para hacer el mismatch. Sí. ¿Eso también requiere un software especial perdón, un conocimiento especial para informarlo? Sí, por parte de los técnicos y el imagenólogo, sí, la interpretación, sí. Porque ellos hacen una interpretación de cuál es el corazón del infarto y cuál es el tejido en penumbra por el estudio. Entonces sí, hay que saberlo interpretar eso. Ok. ¿Se entiende? Bien. Hay que interpretar cuánto es un volumen de infarto considerado y cuánto es por esos estudios. Pero se puede hacer sin el software. El software es como automatizado, lo haces, no tenés que pensar, no tenés que hacer nada, lo haces y ya te... Pero se puede, obviamente que se puede hacer sin eso. Los equipos están habilitados para eso. Hay equipos los tomógrafos actuales, los equipos de tomografía actuales están habilitados para hacer ese... En general, la mayoría tienen para hacer perfusión. Bien. Sí. Bien. Una consulta, entonces en este paciente sería la TAC precoz, el fibrinolítico, en caso de que, como en este caso no hubo respuesta, ahí, si hay disponibilidad, haría la imagen de avanzada, por ejemplo. Sí, ya el paciente sería tiene posterior. Y bueno, sí, en realidad tú vas cuando el paciente llega al tomógrafo, ¿no? Ya le haces la primera tomografía. No tiene contraindicación para trombolisis, ya podés empezar el bolo en el mismo tomógrafo. Te digo para no perder el delay del tiempo de empezar la tomografía, de empezar el trombolítico mientras se hace la perfusión. Mientras le estás haciendo el trombolítico, en el mismo tomógrafo, le haces la perfusión. Eso sería, y ahí si tenés un mismatch, yo diría que sería para trombectomía. La otra duda que me surge a mí de las trombectomías es las experiencias de los centros, porque es una cosa que hablábamos. Colateral este paciente. Sí, porque capaz que la pregunta, perdona, Flavia, capaz que tu pregunta apuntaba a otra cosa que me parece que yo lo había entendido así. Este paciente tenía un niche bajo, ¿tá? Pero tenía una oclusión proximal. Entonces uno le hace trombolíticos y ve que no mejora así rápidamente. Entonces te queda la duda de que si le haces una trombectomía mecánica por el hecho de que el NIS no es tan bajo. El NIS no es tan alto, digo que... Claro, era 4. Entonces, ahí capaz que definirlo, si lo llevas a trombolíticos, a trombectomía mecánica o no, es a través de... Lo tenés que definir ahí en eso. ¿Me entendés? Como que ahí, porque tenés la duda, capaz que si el NIS fuera mucho más alto, ahí no tendríamos esa queda duda. Ahí va. No, ahí no te queda ninguna duda. Claro. Claro. Bien. Sí, yo preguntaba en este paciente en particular. Ahí va, porque capaz que ahí sí, de entrada habría que hacerles... No, si tenés el de 6 para arriba no te quedaba ninguna duda. Si es bajo o no es... o no, porque aparte tenía buenas colaterales, que eso es un criterio de buen pronóstico también. Entonces, a veces... Pero bueno, no sé qué te parece. ¿Quieres decir algo? No sé qué querés decir. Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Beatriz Arcieri, neuróloga, perdón que me meta, no estaba en la... No, dale Beatriz, bienvenida. Claro, el punto que mencionaba Flavia es justamente el punto que genera la dificultad en este paciente, ¿no? Porque es lo que lo saca de los criterios, ¿no? Para trombotomía. Y bueno, y cuando se sale el paciente de lo que son los criterios, bueno, ahí capaz que tiene que primar sentido común por un lado, y bueno, y el hecho que decía Florencia, si uno dispone de estos estudios, ¿no? De la TAC o de la resonancia, cualquiera de las dos que tenga perfusión, sirve. Hoy en día yo creo que una de las dificultades, por lo menos en el hospital de clínicas que habían mencionado, era que muchas veces
no sé cuál es la preparación de los imagenólogos, porque a veces pasaba, por ejemplo, que un imagenólogo te decía una cosa y el otro del mismo paciente con la misma imagen te decía otra cosa, entonces eso complica un poquito más también la situación. Pero en este caso, si uno, guiándose por el sentido común, que no digo que esté bien o mal, pero digo, es una oclusión proximal con un paciente que tiene un NIS de 4, pero que uno piensa que eventualmente se va a agravar, que va a ser un infarto hemisférico. Por lo menos yo, si estuviera parada frente a ese paciente, ¿no? Está en tiempo, ¿no? Porque está dentro de las 4,5. Se hizo el RTPA. Independientemente de que marche bien o mal con el RTPA, es una oclusión proximal. O sea, eso puede llegar a, digo, uno pensando en la peor evolución que puede tener el paciente. Yo creo que uno tiene que pensar que se va a agravar, ¿tá? Porque es una oclusión proximal y además sabemos que el RTPA, si bien hay que hacerlo, tiene baja chance de reperfundir, a pesar de que marchara bien, eventualmente después se puede agravar igual, ¿tá? Porque eso hemos visto pacientes acá. Entonces yo creo que más allá de que uno no cuente con esa imagen, ¿no? En este tiempo, ¿no? En este tiempo, estamos hablando en menos de 6 horas. ¿Tá? Más de 6 horas nadie duda que se necesita una perfusión, ya sea por tomografía o resonancia. Pero en este tiempo que estamos en menos de 4,5, yo creo que con esa angio-TC, a pesar del NIS bajo, sería off-label, ¿no? Fuera de protocolo, usando un poquito el sentido común, posiblemente hubiese sido candidato igual a una trombectomía mecánica, pero entiendo que es discutible, ¿no? Cualquiera puede venir a decir, no, acatamos las guías, más de 6 o nada, y bueno. Es discutible porque es fuera de protocolo, pero eso sería un poco la manera de que lo encararía yo si estuviera frente a ese paciente. Eso nomás. Bárbaro, gracias Beatriz. Bien. No sé si tienen más preguntas, si tienen, aunque no sean en relación directa con estos casos, o si podemos, aprovechemos que las tenemos ahí a Beatriz y a Florencia para hacer las preguntas que surgen. Yo tengo a mí siempre, independiente de estos casos, ¿no? Para mí siempre el sector posterior me sigue siendo toda una intriga, ¿no? Porque si bien muchas veces, en general creo que lo que pasa es que clínicamente llegan muy evolucionados, porque como de repente los síntomas son más fluos, a veces se diagnostican por otra cosa, siempre me queda la duda en cuanto a la trombolisis intravenosa y también la trombectomía mecánica de este sector, ¿no? No sé ustedes si tienen experiencia en eso. No, la trombolisis dentro de todo puede tener tasa de repercusión de un 30% para el sector posterior más o menos, en la trombosis de la arteria basilar. Y bueno, en realidad ahí lo que está, viste que no hay alta evidencia para hacer una indicación 1A de una trombectomía, pero bueno, creo que se puede hacer un tratamiento de rescate, de aspiración o de trombectomía en casos muy, muy graves. Y ahí se ven algunos parámetros que no los pusimos hoy, pero hay un aspecto también del sector posterior que se puede ver por tomografía simple, que divide el sector posterior en 10 territorios, que se está usando bastante para definir los candidatos a tratamiento. Pero bueno, trombolisis seguro si está en etapa, y la trombectomía en realidad no hay una indicación con alto nivel de evidencia, pero bueno, en realidad hay algunas series de casos y que muestran que la aspiración podría ser muy buena, y bueno, pero faltan ensayos clínicos que están en curso, en realidad, para definir la técnica sobre todo, y cuándo estaría indicado. Perfecto, gracias. Bien. Bueno, muy bien. Yo creo que fue recontra clara tu presentación, Florencia. Muchas gracias por las preguntas que nos contestaste. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí. Sí, se escucha. Se escucha bien. Bien. Creo que bueno, que siempre estos Una pacientes... pregunta, perdón, acá de... Sí, hay preguntas, sí.
Acá hay una pregunta, ¿cuál sería el objetivo de control de presión arterial, dice, en este proceso? ¿El objetivo de los valores se refiere en la parte aguda, en la trombectomía? Generalmente, pretrombectomías también se aconsejan cifras de valores como en la trombolisis, menor a 185, 110, y en la etapa pre-reperfusión no bajarla mucho más que eso. En la etapa post-reperfusión sí se puede lograr cifras objetivo, lo que está escrito menor de 160, 140, estaría bien. Se intenta de no bajar más de un 25% de la presión inicial en las primeras 24 horas también, para evitar la injuria también. Pero después de la reperfusión se intenta bajar un poco la presión más para evitar el sangrado, post-reperfusión. Si era esa la pregunta que hicieron. Sí, gracias. Bien. Florencia, ¿y los tratamientos después de la trombectomía es igual que en la trombolisis, la antiagregación y todo esto es de la misma manera a las 24 horas? Y a las 24 horas, bueno, estos pacientes según el estado, bueno, que quedan posterior a la trombectomía, si se hizo o no anestesia general, etcétera, y la respuesta que haya tenido, puede derivarse a una unidad de ACV o a un CTI, ¿no? Si se están intubados, bueno. Y ahí se reinician a las 24 horas los tratamientos de prevención secundaria, según la etiología, sí. Ok, perfecto. Bueno, no sé si tenemos más preguntas o damos por finalizada esta charla. No sé qué dicen los participantes. No, yo no tengo más preguntas, la verdad. Estuvo muy bueno, muy instructivo, tenemos mucho para aprender, mucho camino que recorrer. Creo que es una cosa que tenemos que agarrar mucha práctica. Cuando vengan los pacientes, la coordinación entre los distintos sectores es fundamental, imagenología, la puerta, y bueno, creo que entre todos vamos a hacer ese camino. La verdad que es muy efectiva la charla. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias. Bueno, gracias, Florencia. Estuvo muy bueno. Muy bien. Bueno. Bueno, muchas gracias. Que descansen. Bueno, chao a todos, gracias. Hasta luego. Chao. Chao, hasta luego. Gracias. ¿Cómo salgo de acá? Ay, pará. Mirá Valeria con él. Sí, es que yo ando yendo y viniendo. La otra pantalla. Ok. Voy a ser la última en salir. No se falea. No, nos vemos. Ay, che, bueno, ¿qué le pareció? Sí. Muy bueno. Si querés, muchas gracias. Gracias. Perdón, chao, Judith, estamos acá en... No tengo que sacarla. Estamos en vivo. Así fue. Pero... No lo puedes cerrar de acá. Perdón. Cerrá, salir y poné salir arriba. Igual es también, ¿no? Salí. Chao. No soy la única que me quedé. Chao. Apretá el botón.